El sol y los 12 portales. En Aries, el primer grito. El solsticio de primavera nunca debería haber ocurrido aquel año. Cuando el sol cruzó el umbral de Aries, los astrónomos registraron algo imposible. La estrella titiló 3 veces en clave Morse. Quienes descifraron el mensaje se suicidaron al amanecer. En el observatorio de Caracas, la doctora Valeria Márquez observó cómo las sombras proyectadas por el sol Aries no seguían las leyes de la física. Se retorcían, independientemente de los objetos que las originaban, formando cuernos perfectos contra los muros. No es luz, susurró al registrar el fenómeno. Es conciencia. Aquella noche, todo ser humano nacido bajo Aries soñó con lo mismo. Una puerta roja sangrando savia en el centro del desierto de Atacama y algo rasguñando desde el otro lado. En Tauro, la sangre de la tierra. La puerta roja existía. El equipo de la doctora Márquez llegó al desierto de Atacama justo cuando el sol entraba en Tauro. La radiación solar hacía hervir la arena bajo sus botas, pero el marco de aquel portal permanecía helado al tacto. ¡No es madera! El geólogo Ramírez pasó un espectrómetro sobre la superficie. Es tejido orgánico petrificado. ¿Y las vetas? Las vetas palpitaban, como arterias. Cuando el primer rayo de sol Tauro impactó la puerta al amanecer, el umbral comenzó a segregar un líquido espeso que olía a útero y cobre viejo. Los drones enviados al interior mostraron 3 segundos de imágenes antes de desintegrarse. Campo infinito de cadáveres en posición fetal, todos con raíces creciendo de sus bocas abiertas. Y entonces, el desierto respiró. Las dunas se levantaron en un arco vertebral de 200 metros, revelando que lo que habían llamado puerta era solo el poro de algo mucho más grande. En Géminis, los susurros del espejo. Las grabaciones de los drones revelaron el horror. Aquel líquido uterino de la puerta Tauro había cristalizado al contacto con el aire, formando espejos perfectos que reflejaban todo, excepto a quienes se miraban en ellos. No son reflejos. La doctora Márquez trazó el símbolo de Géminis sobre uno de los cristales. Son ventanas. Cuando el sol entró en Géminis al mediodía, los espejos comenzaron a hablar. Voces idénticas a las de cada investigador emergían de las superficies, pero decían cosas que nadie había pronunciado. El niño que enterraste en el jardín todavía llora. Tu madre sabe lo que le hiciste a tu hermano. Ramírez rompió el primer espejo. Fue un error. De los fragmentos surgieron sus manos gemelas, docenas de extremidades idénticas, que lo arrastraron hacia el cristal. Su último grito se partió en 2 tonos distintos antes de silenciarse. En los espejos restantes, cada reflejo ahora sostenía un cuchillo y todos sonreían. En Cáncer, la casa que respira. Los espejos sangraban leche materna. Era la primera señal. Cuando el sol cruzó el umbral de Cáncer al anochecer, la doctora Márquez despertó en su apartamento de Lima, sin recordar haber viajado allí. Las paredes transpiraban un líquido salado que olía a lágrimas. «No es mi casa», susurró al ver las fotografías en la mesa. Imágenes de su infancia que nunca habían existido, donde su madre muerta sostenía un bebé con ojos de pez. El refrigerador comenzó a vibrar. Al abrirlo, encontró lo que quedaba de Ramírez. Su cabeza flotaba en un caldo amniótico, los labios cosidos con hilo umbilical. Los párpados se abrieron para mostrar pupilas fracturadas como las de un crustáceo. «Ellos siempre estuvieron aquí», murmuró la cabeza. «En las paredes de tu casa, en las sombras de tu cuna». Las ventanas comenzaron a latir como corazones inversos y entonces la doctora Márquez recordó su verdadero nombre.
En Leo, el faraón despertó. El rugido sacudió las pirámides de Isa. A las 3:33 am, cuando el sol entró en Leo, todas las esfinges del planeta giraron simultáneamente la cabeza hacia la constelación de León. En el Museo del Cairo, el sarcófago de Tutankamón se abrió por dentro, revelando que había estado vacío durante siglos, porque el verdadero faraón dormía en otra parte. La doctora Márquez despertó ardiendo. Su sangre brillaba como oro líquido bajo la piel. Las visiones la asaltaron. Recordó templos construidos antes del tiempo, un sol negro sobre Memphis y el juramento: eres la heredera, la última sacerdotisa de la casa del león. Susurró una voz con eco de arena y papiro. En el espejo, su reflejo mostraba ojos felinos y una melena de llamas estáticas. Pero el horror llegó cuando miró su sombra. No la seguía, se postraba ante ella. En Virgo, el códice de carne. El hospital psiquiátrico de Heidelberg se derrumbó exactamente a medianoche. Cuando el sol entró en Virgo, cada paciente en estado catatónico se incorporó simultáneamente y comenzó a escribir en las paredes con sus propios fluidos. No eran palabras, sino emociones que hacían llorar los ojos a quienes las leían. La doctora Márquez llegó cuando los cirujanos estaban diseccionando el cadáver del primer matemático en suicidarse. Lo que encontraron en su cavidad torácica no eran órganos, era un libro vivo. Páginas de tejido endometrial con letras moviéndose como parásitos bajo la piel. El título grabado en el esternón: Manual de servicio para la especie 8472. No es un texto, murmuró el patólogo, antes de que sus manos, actuando por voluntad propia, comenzaran a corregir sus propios órganos. Es un protocolo. En la última página del libro Cadáver, la doctora Márquez reconoció su propio ADN codificado y las instrucciones para activarlo. En Libra, el juicio de los espejos huecos. La Corte Internacional de La Haya no estaba preparada para lo que ocurrió cuando el sol entró en Libra. Los jueces despertaron con escalas de bronce creciendo de sus espinas dorsales. Los acusados en todas las cárceles del mundo comenzaron a gritar la misma frase en lenguas muertas: ofreced el equilibrio. La doctora Márquez fue convocada al primer y último juicio cósmico. La sala del tribunal se había transformado. Los estrados flotaban sobre un abismo de espejos rotos. Donde debería estar el juez, un ser de 3 cabezas, justicia, misericordia, venganza, sostenía una balanza cuyo platillo izquierdo contenía el corazón todavía palpitante de Ramírez. Tú decides, rugieron las 3 cabezas. Pagas su deuda kármica o sacrificas tu linaje leonino. En el platillo derecho apareció un feto con corona de papiro, su hijo nonato de otra vida. El tiempo se detuvo. En cada espejo roto, una versión diferente de la doctora Márquez tomaba una decisión distinta, y todas llevaban al horror. En Escorpio, la sangre que canta. El río Hudson hirvió cuando el sol cruzó Escorpio. Peces ciegos con dientes humanos emergieron cantando un requiem en lengua protobabilónica. La doctora Márquez supo entonces el precio del equilibrio. Había elegido resucitar a Ramírez, pero el hombre que emergió del río no era el geólogo, era algo que llevaba su piel. Los muertos no vuelven, susurró la criatura, mientras su boca se desgarraba hasta las orejas. Solo préstamos sus formas hasta que el banco cósmico cobra la deuda.
En el Hospital Roosevelt, donde llevaron al resucitado, ocurrió el milagro perverso. Cada paciente terminal sanó instantáneamente, a cambio de que otra persona en el mundo asumiera su enfermedad. La doctora Márquez encontró a Ramírez verdadero en su apartamento, ahorcado con sus propios intestinos, formando el símbolo de Escorpio en el aire, y en el espejo su reflejo aún respiraba. En Sagitario, la cacería de los dioses olvidados. Los arcos se tensaron en todo el mundo al mismo tiempo. Cuando el sol entró en Sagitario, cada arma de proyectiles, desde las flechas Masai hasta los misiles balísticos, apuntaron automáticamente al mismo punto en el cielo, la constelación del Arquero, ahora visible a plena luz del día. La doctora Márquez recibió el paquete en su laboratorio, un astrolabio mesopotámico que contenía instrucciones para construir algo llamado arma del juicio final. No es un arma, descubrió al ensamblar las piezas. Es una llave. En el desierto de Gobi, donde el cielo se había rasgado durante el tránsito solar, algo respondió al disparar el dispositivo. Un sonido de cuernos de cacería que hacía sangrar los oídos. Y entonces vieron a los cazadores. Seres mitad caballo, mitad constelación, galopando sobre nubes de gas interestelar. Llevaban lanzas hechas de luz de cuásar y perseguían algo invisible, algo que acababa de refugiarse dentro de la órbita terrestre. En Capricornio, la montaña que camina. El Himalaya estalló a la hora exacta del solsticio. Cuando el sol entró en Capricornio, los picos más altos del mundo comenzaron a moverse. No era un terremoto, eran articulaciones revelándose bajo toneladas de roca. El monte Everest se alzó sobre patas de piedra líquida, su cumbre girando para mostrar un rostro esculpido por vientos prehumanos. No son montañas, transmitió el último astronauta de la estación espacial antes de que la señal se cortara. Son tumbas. La doctora Márquez sintió el llamado en sus huesos. El astrolabio sagitariano la guió hasta una caverna bajo los Andes, donde encontró el verdadero zodíaco. 12 estatuas de criaturas cósmicas encadenadas alrededor de un reloj de sol hecho de huesos de continentes. La estatua de Capricornio, una cabra marina con ojos de galaxia, estaba rompiendo sus cadenas. En el centro del círculo, una inscripción en protosánscrito advertía: cuando el último guardián caiga, los cazadores serán cazados. Fuera, el sonido de algo enorme arrastrándose por el lecho oceánico sacudió al planeta. En Acuario, el archivero de huesos cósmicos. Las bibliotecas del mundo sangraron tinta negra cuando el sol cruzó Acuario. La doctora Márquez despertó en la cripta de los archivos acásicos, un lugar que solo existe entre los segundos. Frente a ella, el archivista, un esqueleto con anillos de Saturno orbitando sus dedos, le mostró su expediente. Un feto de luz púrpura suspendido en un frasco de tiempo solidificado. Tú eras el experimento 12, susurró el archivista, mientras mundos nacían y morían en sus cuencas oculares. La última hibridación antes del gran reinicio. En las paredes de la cripta, hologramas mostraban las 11 veces anteriores que la humanidad había alcanzado este punto. Atlantis sumergiéndose bajo olas de ecuaciones vivas. Lemuria, devorada por su propio ADN. Y siempre, una versión de ella misma activando el mecanismo. El archivista le entregó un reloj de arena donde la arena fluía hacia arriba. Cuando el sol entre en Piscis, el ciclo se cerrará, como siempre, como nunca. En Piscis, el oceano que nunca estuvo se evaporó en 12 segundos.
Cuando el sol entró en Piscis, la doctora Márquez se encontró de pie sobre las ruinas de Barcelona, ahora sumergidas en un mar de lágrimas cósmicas. El cielo había desaparecido. En su lugar flotaban criaturas con piel de constelaciones ahogadas, sus branquias palpitando con los últimos sueños de la humanidad. El reloj de arena del archivista comenzó a vibrar. «No es agua», comprendió al sumergir las manos en el líquido violeta. «Es memoria». Cada gota contenía recuerdos que nunca fueron suyos. Un niño llorando en una ciudad que se deshacía en pétalos radioactivos. Un amor que solo existió en universos paralelos. Y al fondo, la verdad. La Tierra no era un planeta, era un huevo. Y algo estaba eclosionando. En el sol negro, el eclipse final. La cáscara del mundo se resquebrajó con un sonido que atravesó todas las dimensiones. La doctora Márquez flotaba en el vacío entre los fragmentos de la tierra rota, el reloj de arena acásico girando frenéticamente en sus manos. Las criaturas Piscis se arremolinaban alrededor del núcleo planetario expuesto, donde un sol invertido pulsaba como un corazón moribundo. No era un huevo, susurró una voz que era todas las voces. Era una crisálida. Los 12 portales zodiacales se encendieron simultáneamente, formando un círculo perfecto alrededor del sistema solar. Desde cada uno emergieron las verdaderas formas de los signos. Aries, un carnero de cuernos hechos de Big Bangs condensados. Tauro, un toro cuyo cuerpo era un universo en miniatura. Géminis, siameses conectados por un río de tiempo líquido. Hasta que al fin, él emergió. El Sol Negro. La entidad para la que el zodíaco había sido solo un sistema de cerraduras. Su cuerpo era la ausencia absoluta, pero sus ojos eran soles gemedos que mostraban infinitos futuros alternativos. Tú rompiste el ciclo, rugió el Sol Negro mientras las estrellas comenzaban a apagarse una tras otra. La doctora Márquez miró el reloj de arena. Comprendió entonces su verdadero propósito. No era un medidor de tiempo, era un arma. El último regalo de las 12 civilizaciones anteriores. Con un grito que quemó sus cuerdas vocales, lo estrelló contra el vacío. El universo contuvo el aliento y renació. Epílogo. El nuevo zodíaco. Cuando la doctora Valeria Márquez despertó en su cama en Caracas, ¿o era Memphis? ¿O Atlantis? El calendario marcaba el equinoccio de primavera. En el noticiero, astrónomos celebraban el descubrimiento de 13 constelaciones en la eclíptica. La 13ª tenía forma de reloj de arena. En su muñeca, una marca nueva brillaba suavemente, el símbolo astrológico del sol. Y en el espejo, por primera vez, su reflejo no estaba solo. Yo soy Rogue Astral y esto es Astrología para Todos, historias astrológicas de terror cósmico.